tertulia nocturna, recuerden ustedes, todos los viernes de 7 a 8 de la noche, haciendo comentarios directamente de todos los periódicos que son publicados en la Ciudad de México: Excelsior, Universal, Impacto, La Jornada, La Razón, en donde pues hacemos una síntesis y hacemos a veces comentarios que son muy interesantes con los nombres de cada uno de los autores de estos artículos, que es un género que nosotros manejamos aquí en Proyecto 2013.tv. Y bueno, pues estábamos precisamente con los comentarios de Adolfo Gili en su sección de La Jornada. El mismo sentido tienen las intenciones y la política para destruir a las normales rurales. Los maestros tienen razón, sin movilización las declaraciones, las reuniones y los diálogos no bastan. Un gobierno que mantiene en ruinas tantas instalaciones escolares públicas y públicas, y donde sobre todo publica libros de texto plagados de errores de ortografía, dice querer evaluar a los maestros cuando lo que en realidad se propone es destruir los derechos laborales de sus organizaciones. Las escuelas normales rurales, focos de enseñanzas para los pueblos campesinos e indígenas, de resistencia en defensa de sus derechos, sus bienes, su historia, sus idiomas y sus vidas, que es parte de las campañas que está haciendo con la reforma educativa, que no es reforma educativa, es una reforma laboral, porque lo que pretende el gobierno federal, como dicen los periódicos, en donde dice, sobre todo en la publicación del jueves 12 de septiembre, ya los pueden despedir, el miércoles deberá ser separado el maestro que no regrese a clases. Los maestros hasta la coronilla. José Guerrero, esto se publicó en la primera plana del periódico La Razón, en donde vienen una serie de comentarios con algunas personas. Alejandro Martí, estoy hasta el gorro de los maestros, padecemos por la permisidad que golpeen a los policías en ofensiva. Hace 8 días hablamos precisamente de que no eran los maestros los que golpearon a estos 17 policías cerca de Los Pinos, sino que fueron policías judiciales infiltrados dentro del movimiento magisterial. Dice Lorenzo Santana, no son el ejemplo para nuestros hijos, uno hace el esfuerzo por mandar a los niños a estudiar y los profesores, mírelos aquí. Bueno, eso es lo que nos dice Adolfo Gili en sus comentarios. Tomemos muy en serio esta sentencia contra un hombre inocente que es Alberto Patistán, uno de los maestros que están condenados a tener 47 años de prisión. Los maestros tienen razón, Alberto Patistán debe ser liberado, los derechos laborales no se tocan, el subsuelo y el suelo de México pertenecen a la nación y al pueblo mexicano. Bueno, pues esto es parte de lo que hemos visto con respecto a los maestros, pero vamos a comentar algo antes de finalizar: las reformas hacendarias y la reforma económica que se está teniendo en el país. Y dice así: salud y educación desde el gobierno federal centralizan los gastos. Con el objetivo de dar transparencia y evitar la corrupción, el secretario de Hacienda Luis Videgaray dijo que en la reforma hacendaria se propone volver a controlar los recursos de las 32 entidades federativas del país en lo que respecta a la compra de medicinas y pago de nóminas a maestros. Bueno, yo creo que esta reforma que se está dando pues ya está causando problemas muy serios, porque se habla de un aumento del IVA a las escuelas particulares. Y luego también en la misma reforma vienen algunos otros elementos como los bancos contra los bienes de morosos. Cambian las denominaciones de medidas precautorias a erradicación de personas y retención de bienes en lugar de arraigo y secuestro. Con la reforma financiera los bancos podrán embargar los bienes de los deudores más rápidos, incluso se prevé un aumento de hasta un 30% en los juicios. Uno de los segmentos que registrará un alza del número de procesos judiciales es la tarjeta de crédito. Así es que, amigos, si ustedes tienen algunos problemas de crédito, más vale que se pongan en orden. Esto está escrito por Román Pineda. Y dice así: Ángel González, director general de la Organización de la Defensa del Deudor, afirmó que ante la agilización de los juicios de embargo, una de las preocupaciones para los cargos no reconocidos, es decir, de una persona que se niega a pagar consumos que no hizo, se le embargue. Dice así: en el tema, la tarjeta de crédito coincidió con que la reforma podría aumentar los embargos. Alertó que la mayor facilidad para que los intermediarios recuperen lo que prestaron se puede prestar a abusos al querer tomar garantías mayores al mayor préstamo. O sea, señores, en pocas palabras, si ustedes tienen algún adeudo por ahí
páguenlo, no le deban a los bancos, les van a embargar sus propiedades. Y esto me atrevo a decirlo porque precisamente en España, recuerden que están los desahucios. Si un señor ya había pagado casi el 90% de su deuda y se queda sin trabajo, los bancos le embargaron, le quitaron su departamento, los lanzaron a la calle y hubo suicidios en España. Y lo que nos está diciendo de esta reforma financiera y hacendaria, pues nos estamos dando cuenta que exactamente la aplicación del Fondo Monetario Internacional va a ser aplicada a México de una manera determinada. Y eso es parte de lo que nosotros estamos viendo aquí con todos estos elementos en esta reforma hacendaria y sobre todo pues con la lucha contra los educadores. Y lo que estamos viendo precisamente dice, y las reformas otra vez. Ya hemos hablado bastante en esta columna y en economía acerca de la reforma energética, ya que comentamos la situación de nuestra industria petrolera y eléctrica. Y se habla de vender a Pemex, pero nosotros sabemos que precisamente el 14 de septiembre, de acuerdo a lo que nos dice Crónica y los comentarios editoriales que se hicieron por Óscar Viale, Ruth Barrios, Eduardo Vázquez, Hugo Contreras y Blanca Botello, la Policía Federal recupera el Zócalo, a narcos arman trifulca. Pues no entendemos porque nosotros no vimos los anarquistas que supuestamente se fletaron hacia el movimiento en aquel momento. El operativo que desalojó tras horas de tensión, líderes del CENTE aceptaron retirarse y los extremistas. Dice así, liberan, publicado por el periódico El Universal, 14 de septiembre, liberan el Zócalo y sigue el CENTE en el Distrito Federal. Y luego tenemos el periódico La Razón para que vean ustedes, hasta cierto punto, cómo vemos esta problemática muy especial de cómo los policías federales pues se acercaron precisamente hacia la estructura de el Zócalo con gases lacrimógenos y hubo agresiones bastante fuertes contra pues no solamente los anarquistas, sino que estuvieron también los de la Comisión Federal de Electricidad, de la Luz y Fuerza del Centro y otros elementos. Muchas gracias. Y tenemos nosotros que a raíz de esto pues empezaron las tormentas muy fuertes y sobre todo lo que le gritaron al señor Enrique Peña Nieto en el Zócalo de la ciudad el día del grito de independencia. Ahora resulta que precisamente a partir del martes en adelante empezaron cerca de 300,000 damnificados en toda la República Mexicana, donde aparecen precisamente 300,000 personajes damnificados en la zona de Michoacán, en la zona de Guerrero, y ahora resulta que ya estas tormentas van directamente hacia otros lugares donde tenemos pues la tragedia en Guerrero. La Jornada publicó una serie de fotografías también sobre estos hechos de lo que acontecía en algunos lugares de la República y verdaderamente hemos visto gracias a los reportajes de las televisoras en nuestro país, pues lo que ha acontecido en algunos lugares. Dice en el periódico La Razón del 17 de septiembre, hay 40,000 parados o varados en el puerto en Acapulco. Ayer tuve la oportunidad de estar viendo la entrada de los aviones después de la 1 de la tarde, pues prácticamente estuvieron bajando alrededor de 50 vuelos trayendo a todos los que se habían quedado en Acapulco y sobre todo aviones de las compañías nacionales e internacionales hacían estos viajes y sobre todo los aviones de transporte del ejército mexicano entraron de la 1 a las 5 de la tarde y después entraron más tarde. Hoy desgraciadamente sabemos que ya hay más de 38 muertos, cerca de 60, 80 muertos en diferentes lugares de la República. Dice Manuel, sobre todo esta actividad que se dio en nuestro país, sobre todo de las dos fuertes eventos que se dieron, sobre todo en el estado del Golfo y en el Pacífico, pues han desbaratado verdaderamente algunas poblaciones y tenemos que se han destruido muchísimas casas por estos elementos. Vemos aquí como por ejemplo el periódico El Universal, vean ustedes que es verdaderamente impresionante, el periódico El Universal del día precisamente 18 de septiembre del miércoles hizo esta publicación que es verdaderamente impresionante
que en una población prácticamente el agua hasta la cintura, mucha gente tuvo que estar en las azoteas. Hoy, hasta este momento, encontramos que en un pueblo, en la sierra, pues apareció por ahí una luz sepulta a un pueblo con 58 personas al interior, y escuchamos los reportajes que se hicieron en Milenio, en Televisa, en Televisión Azteca. Bueno, amigos, pues nos están dando indicaciones de que nos vamos. Esperemos seguir comentando esto el próximo lunes o el viernes, de esta tragedia nacional que tenemos. Manden ustedes ayuda a todos los compañeros que están en desgracia en varios estados de la República. Agradecemos a ustedes. Ya saben ustedes, como todos los viernes, estamos aquí en Tertulia Nocturna, haciendo comentarios editoriales de los periódicos que se publican durante toda la semana, y nos esperamos ver aquí el próximo lunes en la Alternativa México, el viernes Conciencia Planetaria Internacional con nuestro director general. Y bueno, pues los viernes un servidor de ustedes, Carlos Jiménez, se despide, solamente les dice buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, y no se les olvide, en estos momentos viene Marte Trejo con su programa El Universo, en una transmisión directamente desde la zona de Yucatán.